Un cordial saludo, maestro, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rosángel Nazarena Peña Hernández, integrante del Grupo D. Les estaré hablando sobre las características más relevantes en el ámbito educativo durante la intervención norteamericana, como también las acciones y logros llevados a cabo en este aspecto, abarcando la ética, la moral, la religión que se produjo en dicha época. La primera ocupación estadounidense de la República Dominicana se produjo entre 1916 hasta 1924. Fue una de las numerosas intervenciones en América Latina realizadas por las fuerzas militares estadounidenses. Durante el inicio del siglo XX, la inestabilidad política, económica y el atraso en los pagos de los empréstitos realizados durante el siglo XIX dieron pie a lo que se denominó la primera invasión estadounidense. En 1916, el país es invadido por tropas norteamericanas, teniendo 8 años de duración. Las autoridades cambiaron todo el andamiaje jurídico. Ninguna legislación permaneció sin ser afectada, incluyendo la referente a la institución pública. Dentro de los aspectos característicos en el ámbito educativo, se destaca la creación del Consejo Nacional de Educación, además de otras mejoras que produjeron un incremento sin precedentes en la matrícula estudiantil de todos los niveles educativos. Un claro indicador de los niveles de atrasos vigentes en el país a la llegada de las tropas estadounidenses se revela en la proporción de analfabetos absolutos, la cual ascendía a un 90% de la población en edad escolar, que eran de 200.000 personas, de las cuales tan solo 14.000 estaban matriculadas en distintos grados escolares. Esta asistencia se producía en Santo Domingo y Santiago, que eran las únicas ciudades que contaban con un sistema escolar como tal. En el momento de la invasión norteamericana, la educación estaba administrada por la Junta Directiva de Estudio. Esta existía en el país desde 1866. Al inicio de la intervención, las escuelas fueron clasificadas en enseñanza elemental, escuelas graduadas, estas eran las escuelas urbanas, y las escuelas rudimentarias, que eran las escuelas rurales. Dentro de las acciones y logros en el ámbito educativo, el gobierno de ocupación cambió totalmente el esquema orgánico del sistema educativo, sustituyéndolo por un sistema jurídico, el cual estaba compuesto por 5 dispositivos legales. Estos eran la Ley Orgánica de la Enseñanza Pública. Esta dividía la enseñanza pública de la particular. La enseñanza pública podía ser tanto oficial como semioficial. Ley para la Dirección de la Enseñanza. Este establecía el tipo de estructura académica del sistema. Ley General de Estudios. Este establecía la obligación de la educación primaria para todos los niños que habían cumplido 7 años de edad, pero que aún no habían cumplido los 14. Ley para la Enseñanza Universitaria y Ley sobre el Seminario Conciliar. Estas trataban sobre la educación especial y la educación universitaria. Este conjunto de leyes constituyó la base de ordenación jurídica de la educación dominicana hasta finales del siglo XX. El gobierno militar de la ocupación continuó con la reforma iniciada y en 1919 creó la Popular Sociedad de Educación, cuya finalidad fundamental era colaborar con la construcción de locales escolares. Hasta 1919 las hembras y los varones estudiaban en escuelas separadas, pero en esta fecha surgieron las escuelas mixtas y el sistema de tandas. En 1921 se dispuso que para ser maestro era necesario poseer un título que acreditara su función docente. La estructura educativa había sufrido cambios notables en cuanto a su organización y mejora educativa. Al terminar la ocupación norteamericana en 1924, asumió la presidencia el general Horacio Vázquez, en cuya gestión mejoró la asignación de recursos para la educación, pero hasta la era de Trujillo continuó el sistema jurídico.
La incidencia de los Estados Unidos, que a su juicio prometió civilizar a los dominicanos, lo que causó fue un retroceso en la sociedad a una época de barbarie, lamentando la forma en la que sucumbieron los valores morales del pasado, desarraigados por la presencia extranjera. La sociedad se hizo más liberal y se inició el rompimiento del conservadurismo social. Durante los 8 años en el que el país fue dirigido por un gobierno extranjero, se dificultaron en sobremanera las actividades políticas y culturales y la expresión del libre pensamiento. La cultura dominicana se vio afectada moralmente y aún con un gobierno dominicano al poder se continuó la política cultural del gobierno de la ocupación. La tolerancia ganó terreno. En fin, la presencia de los marines no nos hizo más civilizados, sino más tolerantes. La República Dominicana sufrió significativas transformaciones, tanto económicas, demográficas, tecnológicas, políticas como culturales, a partir del último cuarto del siglo XIX, fruto del surgimiento de la industria azucarera y la inversión de capitales foráneos. La vida en las ciudades comenzó a ser diferente a lo que se practicaba en los campos dominicanos. Los cambios de finales del siglo XIX trajeron aparejados la existencia de gobiernos liberales, la presencia de inversión extranjera norteamericana y por consiguiente la apertura de la promoción de lo que se entendía como el progreso nacional. Esto se refería a la modernización del transporte con la construcción de líneas férreas, carreteras y la iluminación eléctrica en Puerto Plata y Santo Domingo. En cuanto a la religión, hasta muy entrado el siglo XIX, el pueblo dominicano fue de tradición cristiana católica, pero con la presencia americana se incrementaron las religiones protestantes. En 1922 fue instalada la primera iglesia adventista de la República Dominicana, ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en la intersección de las calles Mercedes con Sánchez. Buenas, mi nombre es Sohelis García Severino, pertenezco al grupo número 4, el grupo D, y voy a estar hablando sobre las consecuencias políticas, sociales y de educación de la intervención norteamericana. Durante los primeros años de la intervención norteamericana, en nuestro país, en 1916, se produjo una revolución educativa. Las autoridades norteamericanas nombraron a Julio Ortega Fried como subpertinente de educación. Se desempeñó junto a otros dominicanos que, al igual que habían estudios en Estados Unidos, mejoró las pésimas condiciones de la educación. En las áreas rurales se pasó de 30 escuelas existentes en 1916 a 647 en 1920. Con unos 50.000 estudiantes. El vertiginoso crecimiento hizo notar la escasez de maestros, entre otras causas por bajos salarios que se ofrecían, lo que motivó que duplicaran los sueldos para los maestros, atrayendo así un personal de mejor calidad que a su vez entrenaba a los demás profesores. En cuanto a la educación superior universitaria, el gobernador militar Catpa, un agregado de la Universidad de Yale, en principio dispuso pocos recursos para la Universidad de Santo Domingo, que apenas contaba con 169 estudiantes. Las autoridades decidieron usar los escasos recursos en las escuelas básicas y apostaron a la masificación con mejor calidad. La falta de recursos frenó el desarrollo del sistema educativo. En 1920, el gobierno militar creó un impuesto a la propiedad para financiar la educación. Cuando las tropas de Estados Unidos fijaron fecha para su retiro de sus territorios en 1924, el gobierno integrado ya por dominicanos estableció un nuevo impuesto a las patentes para financiar la educación. Sin embargo, el daño estaba hecho y la matriculación, cuyo a menos a mitad del año existente en 1920.
En un informe realizado en 1929 se señala que no obstante la construcción de algunos edificios escolares, los sueldos de maestros eran muy bajos nuevamente y el personal era suficiente para atender los requerimientos de la mayoría de pobres campos y ciudades. Consecuencias sociales y políticas. Primero, aumentó el peso de relaciones capitalistas en la sociedad dominicana a partir de la consolidación de un modelo agroexportador azucarero dependiente. Segundo, se modernizó la infraestructura vial y se desarrolló el comercio exportador e importador, sobre todo con inversiones directas de Estados Unidos. Tercero, la industria azucarera pasó a ser controlada por la capital norteamericana. Cuarto, se concentró la propiedad de las tierras con el despojo a campesinos y terratenientes tradicionales por parte de las empresas norteamericanas. 5. Se consolidó el papel dominante del imperialismo norteamericano en el país en los planos económicos y políticos. Y por último, 6. Se desnacionalizó la fuerza de trabajo en la actividad azucarera con la inmigración masiva de haitianos y cocolos. Hasta aquí mi exposición. Mi nombre es Valentina Méndez Ruiz, pertenezco al grupo número 4 y hoy le estaré hablando sobre la educación en la dictadura de Trujillo desde 1930 hasta 1961. Bueno, el dictador de la República Dominicana se llamó Rafael Leónidas Trujillo en el 1981 hasta 1961 y gobernó el país durante 31 años. Según varias fuentes, su dictadura, conocida como la Era de Trujillo, es considerado como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Ante la presidencia en el 1891 y 1930, Rafael Leónidas Trujillo nació el 24 de octubre desde 1891 en Santo Domingo, en la República Dominicana. Su familia tenía 11 hijos y recibieron una educación rudimentar y la mayoría de los que resultaron a trabajar como generales y coroneles, las Fuerzas Armadas. Rafael Leónidas Trujillo hizo una carrera como oficial, comandante en jefe y luego en general en las Fuerzas Armadas. En el 1930 hubo una crisis en el país y hubo una revuelta contra él. El presidente de Horacio Vázquez, oficialmente Trujillo se mantuvo en neutral, pero según algunas fuentes, Trujillo empezó a planear un golpe de Estado en el mismo tiempo. A causa de la revuelta, Vázquez renunció a sus cargos y convocaron elecciones en que Trujillo se presentó como candidato. Ahora le estaremos hablando sobre las características, aspectos, entre otras cosas de Trujillo. Podemos ver aquí que fue un don Juan marxista, fuerte, mujeriego y fornicador, poligámico, infiel, en que se creía el dueño de todas las mujeres, de su familia y de la sociedad. También Leónidas Trujillo era manipulador, presidente, controlador, disciplinado, con grandes habilidades para influir sobre las demás personas. Era una persona que se mantenía firme ante las ideas en las que se basaba. Era una persona muy peligrosa, por lo que nadie se atrevía a atentar contra él, contra su régimen, que era mentiroso. Las acciones y logros. Como podemos ver aquí, Trujillo concentraba las propiedades de casi todas las industrias, de las que poseía el 51% de las acciones. Los monopolios en los que fabricaron de pinturas, zapatos, claves, cementos, entre otros renglones. Por lo que los beneficios económicos de la época iban a parar a los bolsillos de él y su familia. Además que poseía el 51% de capital de las principales industrias y acciones alrededor de 25%.
ética, moral, ciencia, religión en una época. La sociedad del título del benefactor de las iglesias para Rafael Leónidas Trujillo tuvo una historia tormentosa que se vivió en dos momentos. Esta carta dio inicio a unas nuevas y última fase de la confrontación entre las iglesias y Trujillo, más dramática y radical que la anterior, dejista, correspondiente al pasado año de 1960 por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Comisión de Ética de las Fuerzas Armadas y Normal de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Bueno, hasta aquí fue mi parte, esta fue mi conclusión, como podemos ver aquí. Buenas, mi nombre es Paola Daniela Zorrilla. El tema que me tocó explicar a mí fue la utilización de la educación durante el gobierno trujillista y consecuencia dentro del pensamiento del pueblo dominicano y sus valores éticos. El gobierno de Leónidas Trujillo comenzó en 1930. Durante su primera década, la educación se vio trazada por el gobierno norteamericano. A pesar de Trujillo y lo que manejaba, la base estratégica del gobierno influyeron que la educación era un medio de adoctrinamiento ideológico, y estos se aprovecharon de los ciudadanos para inculcarles valores de sus conveniencias. Durante el mandato de Leónidas Trujillo, nombró como superintendente de educación al licenciado Jiménez. Este quería ampliar la educación primaria. El licenciado Jiménez fue sustituido por Mas Enrique Sureña, y Mas Enrique Sureña fue sustituido por su hermano Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña ofreció curso de capacitación para maestros, que este duró un año. Este curso era para que tengan un mayor manejo con los docentes. En el 1933, Trujillo prohibió la ampliación de la educación ostesiana y mandó a cerrar todas las escuelas normales secundarias, y luego la llamó liceo. Solamente dejó abierta lo que fue la de Santo Domingo y la de San Cristóbal. Pedro Enrique Sureña que quería ofrecer en el nivel superior lo que era la carrera de filosofía y letras, pero no tenía ningún interés. Trujillo no tenía ningún interés por esta. Las consecuencias de esta en el pensamiento dominicano, que la educación de Trujillo fue una educación que marcó precedente, porque esta iba regida a lo que él decía. La educación no era libre en ese tiempo. Los maestros no podían expresar libremente su sistema pedagógico. Una de las consecuencias también era que cada cuaderno y lápiz tenía lo que era la dictadura de Trujillo marcada. Los profesores en esa época lo que cobraban era de 20 a 40 pesos por tandas. Trujillo recibió un reconocimiento filosófico de la educación como uno de los mejores en la educación. La filosofía, los fines de la filosofía, esta se caracterizó por ser una orientación religiosa. Una de las ideas de Trujillo sobre esta era
que tenía que quedarse en los quehaceres domésticos. También Pedro Enrique Sureña formó lo que fue el curso de artes y oficios. Los valores que se pudieron ver sobre el régimen de Trujillo era lo que él inculcaba, no había valores, o sea, lo que él inculcaba eran los valores que se regían. En esa la educación estaba temerosa, en ese tiempo de Trujillo tenía miedo, y la educación de él era obligatoria, que había que estudiar obligado. En esa época, en el nivel universitario, habían solamente 3,000 universitarios, y las carreras que se otorgaban en el nivel universitario era la de matemática, educación física, ciencias naturales. Esa era la única carrera que se ofertaba durante esa época. Esta fue mi oposición. Gracias.